¿Sabías que hay un país en América Latina que, en caso de un conflicto global, podría verse obligado a tomar una decisión que cambiaría su historia para siempre? No es Cuba, ni Venezuela, ni siquiera Brasil. Es México, un gigante económico y cultural, pero con una vulnerabilidad oculta que pocos conocen y que lo colocaría en una posición insostenible frente a un escenario que parece sacado de una película de suspense. Este vídeo no es sobre teorías conspirativas, es sobre hechos concretos, estrategias geopolíticas y una realidad que podría desatarse en cualquier momento. Si alguna vez te has preguntado por qué México, con su riqueza, su gente y su posición estratégica, sería el primero en ceder ante una presión extrema, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te hará ver el mapa mundial con otros ojos. Empieza así. Estás viendo las noticias, otro conflicto internacional escalando, tensiones entre potencias, sanciones, amenazas veladas. De repente, todo se vuelve personal. El precio de la gasolina se dispara, los estantes de los supermercados empiezan a vaciarse y el gobierno anuncia medidas de emergencia. Suena lejano, ¿verdad? Pues no lo es. México está sentado sobre un polvorín, no por su propia culpa, sino por decisiones que se tomaron hace décadas y que hoy lo atan de manos. Pero hay algo más, algo que nadie te ha contado. Este país tiene un talón de Aquiles que lo hace increíblemente frágil ante un solo movimiento de Estados Unidos. Y no es la migración, ni el narcotráfico, ni siquiera la corrupción. Es algo mucho más profundo, algo que conecta su economía, su seguridad y hasta su soberanía con un hilo tan delgado que un simple tirón podría desmoronarlo todo. Hace menos de un siglo, México nacionalizó su petróleo en un acto de valentía que resonó en el mundo. Fue un "ya basta" contra el dominio extranjero, un grito de independencia económica. Pero esa misma decisión, que hoy se celebra en los libros de historia, sembró una semilla de dependencia que nadie vio crecer. Porque cuando un país decide desafiar a las grandes potencias, éstas no olvidan ni perdonan. Y Estados Unidos, aunque sea su mayor socio comercial, tiene un as bajo la manga que podría jugar en el momento menos esperado. El resultado: México se vería obligado a elegir entre resistir y arriesgarse a un colapso interno, o ceder y perder lo poco que le queda de autonomía. Aquí viene lo más impactante. No estamos hablando de una invasión militar, ni de tanques cruzando la frontera. Estamos hablando de algo más silencioso, más letal. Un bloqueo económico selectivo, una asfixia financiera que paralizaría al país en cuestión de semanas. ¿Por qué? Porque el 80% de las exportaciones mexicanas tienen un solo destino: Estados Unidos. Y no son solo autos o aguacates, es el oxígeno de su economía. Pero eso no es todo. Hay un detalle que casi nadie menciona. México importa más del 70% de su gasolina. Sí, como lo oyes. Un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo depende de otro para mantener sus ciudades en movimiento. ¿Qué pasaría si, de la noche a la mañana, ese flujo se detuviera? Las consecuencias serían inmediatas. Transporte paralizado, industrias cerrando, desempleo masivo. Y eso es solo el comienzo. Pero la historia no termina ahí. Porque México también tiene una deuda externa que supera los $500,000 millones, y la mayoría de esos bonos están en manos de fondos de inversión estadounidenses. Un simple ajuste en las tasas de interés, una recalificación de riesgo soberano, y el peso mexicano se desplomaría. Los ahorros de millones de familias se evaporarían, los precios se dispararían, y el gobierno se vería obligado a tomar medidas desesperadas. ¿Suena exagerado? En 1994, un error en la política económica provocó el efecto tequila, una crisis que hundió al país en la recesión y obligó al gobierno a devaluar la moneda en un 50%. Hoy, la situación es aún más crítica, porque la economía mexicana está entrelazada con la estadounidense de una manera que ni siquiera los expertos terminan de entender. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque México no es cualquier país, es la puerta de entrada a Latinoamérica,
el puente entre dos continentes. Si cae, el efecto dominó sería inevitable. Pero hay un factor que pocos analizan: la dependencia tecnológica. México no produce semiconductores, ni equipos médicos de alta gama, ni siquiera los insumos básicos para su industria farmacéutica. Todo viene del norte. Sin esos suministros, hospitales, fábricas y hasta el ejército quedarían en una posición de vulnerabilidad extrema. ¿Crees que esto es casualidad? Nada más lejos de la realidad. Durante décadas, las élites políticas y económicas mexicanas han priorizado los intereses extranjeros sobre los nacionales, creando un sistema que funciona como un engranaje perfecto para alguien más. Ahora piensa en esto. Si Estados Unidos decidiera aplicar sanciones secundarias, como las que ha usado contra Irán o Rusia, México no tendría escapatoria. Sus bancos serían desconectados del sistema SWIFT, sus reservas internacionales se congelarían y el país quedaría aislado financiera y comercialmente. ¿El resultado? Un colapso social. Pero no sería un colapso cualquiera, sería el colapso de un país que, irónicamente, ha sido presentado como el gran éxito de la globalización en la región. Y lo peor es que no habría a quién culpar, porque las reglas del juego las escribió alguien más. Pero espera, porque hay un giro inesperado en esta historia. México tiene un recurso que todos quieren y que podría ser su salvación o su perdición: el litio. Este mineral, esencial para la transición energética global, está distribuido en cantidades masivas en su territorio. China ya ha hecho movimientos para asegurarse el control de su extracción, pero Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. ¿Qué pasaría si, en medio de una crisis, México intentara usar el litio como moneda de cambio? La respuesta es sencilla. Se convertiría en un objetivo estratégico, y no precisamente en el buen sentido. Porque cuando los intereses geopolíticos están en juego, la soberanía de un país pasa a segundo plano. Y aquí llegamos al punto clave. México no se rendiría por debilidad, se rendiría porque no tendría otra opción. Su economía está diseñada para funcionar como un apéndice de la estadounidense, y cualquier intento de independencia sería castigado con una velocidad y una crudeza que dejarían al país sin margen de maniobra. Pero esto no es una condena, es una advertencia. Porque si México quiere evitar este escenario, necesita actuar ya, diversificar su comercio, invertir en infraestructura crítica y, sobre todo, dejar de depender de un solo socio. El problema es que, hasta ahora, nadie parece dispuesto a tomar esas decisiones. Este vídeo no es para asustarte, es para abrirte los ojos. Porque lo que le pase a México no se quedará en México. Afectará a toda Latinoamérica, reconfigurará el mapa geopolítico y cambiará el equilibrio de poder en el continente. Y tú, que estás viendo esto, tienes el derecho de saber la verdad, de entender por qué las decisiones que se toman hoy determinarán el futuro de millones de personas. Así que dime en los comentarios, ¿crees que México tiene alguna salida a este laberinto? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado? Si este vídeo te hizo reflexionar, suscríbete al canal, porque estamos destapando verdades que nadie más se atreve a contar. Comparte este contenido, porque cuanta más gente esté informada, más difícil será que nos sigan manipulando. Y recuerda, la historia no la escriben los países, la escriben las personas que se atreven a cuestionar el statu quo. Así que no te quedes callado, deja tu opinión abajo y sé parte de la conversación. El futuro de México y de toda Latinoamérica podría depender de ello. Y antes de que te vayas, déjame decirte algo más. Hay un detalle que no he mencionado, algo que conecta todo esto con un evento que está a punto de ocurrir y que podría acelerar este escenario. Pero eso, amigo mío, será en el próximo video. No te lo pierdas, porque lo que viene será aún más revelador. México está al borde de un precipicio, pero aún hay tiempo para dar un paso atrás. La pregunta es, ¿alguien tendrá el valor de hacerlo? El reloj sigue corriendo y cada segundo cuenta. Así que ya sabes, mantente atento,
porque esto no ha hecho más que empezar.